nuestra perspectiva de vida cambia. Así que les animo también a este curso de corandeo que es cara a cara con Dios, cuando tú estás cara a cara con Dios. Bueno, el tema de hoy es un tema maravilloso porque tiene que ver con subir de nivel en la oración. Subir de nivel en la oración. Estaba recordando esta mañana la historia de una gran amiga. Hace muchos años a ella le dio una enfermedad terminal y cuando la fuimos a visitar un día, ella estaba llorando y pensaba que lloraba por dolor, pues era una enfermedad terminal, y ella dijo, no, quiero explicarte lo que pasó. Tuve un encuentro con Dios. Y ella nos decía, mira, por mucho tiempo estuve en la intercesión, estuve en la oración, pero tuve un encuentro con Dios. Entonces me quedé viéndola y tratando de identificar, así, ¿qué era lo que quería decirme? Pues ya estaba también en un tiempo muy terminal, entonces era poder escucharla, hablaba muy despacio, pero ella dijo luego esto, dijo, por mucho tiempo estuve en mi tiempo con Dios sin perdonar a mi esposo, porque mi esposo me abandonó, me dejó y nunca lo pude perdonar. Pero ahora que estoy en esta etapa terminal, todo cambió. Ya quiero perdonar. Y un día tomé la decisión de perdonar. ¿Y sabes qué pasó? Cuando tomé la decisión de perdonar, tuve un encuentro con Dios. ¿Qué pasó en la vida de esta persona? Pasó de un tiempo con Dios a un encuentro con Dios. Pero para experimentar ese encuentro con Dios, era necesario perdonar. Y anoche pensaba, es que el Señor nos ha dado un modelo en la oración. El Señor nos ha dado un modelo, así como lo dio con el tabernáculo, o así como lo dio cuando Noé, Él dio el modelo. Pero a veces nosotros queremos cambiar ese modelo. Pero ¿cuál es la sorpresa? No hay forma de cambiar el modelo porque el modelo ya está establecido. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos y caminar en el modelo. Esta es musiquita para cortar, gracias. Entonces, vamos a hablar hoy de subir de nivel en el poder espiritual. Nosotros oramos, ¿cierto? Cuando oramos, nosotros buscamos ser escuchados por Dios. ¿O quién ora pensando en que está perdiendo su tiempo? ¿Alguno ora aquí pensando que está perdiendo su tiempo? Ninguno, ¿cierto? Todos queremos ser escuchados por Dios en la oración. Pero hoy quiero mostrarte a ti cuál es la oración que Dios no escucha, porque hay una oración que Dios no escucha, pero también hay una oración que Dios escucha. ¿Y cuál es la idea del tema de hoy? Que puedas identificar cuál es tu asunto personal que está impidiendo que la oración sea escuchada y puedas trabajar en ese asunto para que tu oración pueda ser escuchada. ¿Les emociona el tema? ¿Cierto? Muy bien. La primera oración que que Dios no escucha, son las oraciones donde la gente ora, pero Dios no le oye. Vamos a mirar por qué no lo oye. Al que no le oye a él, no, yo creo que espérate, yo creo que este no es el archivo. Bueno, al que no lo oye a él, ¿sí? Retomo y los vuelvo a ubicar. No oirá al que no le oye a él, no oirá al que cierra su oído al clamor del pobre. Ahorita les digo al otro. ¿Y a quién escuchará el Señor? Al humilde,
al justo, a los que temen y obedecen y a los que le complacen. Y vamos a desarrollar este tema. Al humilde, al justo, a los que temen y obedecen y a los que le complacen. ¿Saben qué? Estaba leyendo esta mañana el modelo del Padre Nuestro. Todos lo sabemos, ¿cierto? Y entendía cómo a través de los diferentes versículos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, el Señor desglosa el Padre Nuestro. Y yo decía, wow, Dios, el Padre Nuestro es el modelo por excelencia. Pero ¿cuántas veces nosotros filtramos nuestra vida por este modelo por excelencia? O simplemente, y me incluyo ahí, vamos a los tiempos con Dios y ni siquiera filtramos mi vida por este modelo para poder ajustarme a lo que Dios ha establecido para los tiempos de oración. Así que lo primero es, no oirá al que no lo oye a él. El Salmo 66, 18, 20 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea el Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Qué está diciendo aquí David? Dice que si él no hubiera mirado la iniquidad, uno de los asuntos que impide que nosotros podamos ser escuchados por Dios es la iniquidad. Hoy he escuchado la palabra iniquidad, de hecho Ana se me acercó hablándome de iniquidad. La iniquidad es una barrera, la iniquidad es maldad, impiedad o culpa, es una ofensa contra Dios. Significa el desprecio por sus leyes. La iniquidad implica el irrespeto y la no sujeción a la autoridad de Dios o a la ley, derivando en otra posible acepción de anarquía. Cuando hay iniquidad en nuestro corazón, la iniquidad es una barrera para ser escuchado por Dios. Cuando el Señor estableció el tabernáculo, el Señor dio unos pasos para pasar del atrio al lugar santo, al lugar santísimo. Y muchos de esos pasos tenía que ver con tratar con los asuntos de su corazón, trayendo limpieza a su vida, cortando con iniquidades en su vida. Así que las iniquidades es un impedimento para ser escuchado por Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Identificar asuntos de iniquidad. Los asuntos de iniquidad tienen que ver con aquello que se complace tu corazón en el pecado, porque hay pecado, que es la infracción de la ley, está la iniquidad, que ya tiene que ver con la idolatría hacia ese pecado, pero también está con la transgresión. La transgresión son esos asuntos que tú sabiendo que no debes hacerlo, tú dices, yo lo voy a hacer. Eso es transgredir. No importa que Dios diga esto, yo lo voy a hacer. Transgresión, ¿cierto? Pero las iniquidades, inclusive hay asuntos generacionales. Hay iniquidades familiares que pasan tercera, cuarta generación, o las iniquidades sexuales que pasan de la 10ª generación. Y todo esto se convierte en una idolatría. Entonces, una iniquidad lleva a que tú realmente te apasiones por el pecado y tú quieras caminar en ese pecado. Lo segundo es al que no lo oye a él. Proverbios 28:9 dice, Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Proverbios 28:29. El pastor Randy, cuando uno hablaba con él y uno le decía, mira pastor, hace tiempo que no oigo a Dios. ¿Sabes qué nos decía él?
¿Y cuándo fue la última vez que lo escuchaste? No, él no hablaba así. ¿Y cuándo fue la última vez que lo escuchaste? Que Dios te habló. Ajá. ¿Qué te dijo que hicieras? ¿Y lo hiciste? Inclusive hay oraciones que nosotros podemos hacer queriendo quebrarle la mano a Dios, doblarle la mano a Dios, ¿verdad? Muchas de esas oraciones es como que, Señor, tú tienes que hacer esto. Pero resulta que aún ni Jesús fue así. Jesús en Getsemaní estaba dispuesto a obedecerlo. Yo no quiero pasar por esto, Señor. Yo no quiero pasar por esto. Pero ¿sabes qué? El Señor le dijo, no, debes pasar. Así que nosotros, para nuestras oraciones, necesitamos tener una actitud de obediencia, una decisión de obedecer. Porque seguramente habrá muchas cosas que el Dios querrá decirnos, nos dirá que hagamos, que nosotros no nos gusta. O que nosotros estamos queriendo que Dios haga algo contrario. Entonces, Dios rechaza las oraciones de los que no los obedecen. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho cosas que hagamos y no lo hacemos? ¿Cuántas veces el Señor nos ha direccionado para hacer cosas y no lo hacemos? Entonces, no hay obediencia. Y la falta de obediencia es una oposición para ser escuchados. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que no lo vas a hacer. Dios sabe que no lo vas a hacer. Qué interesante, ¿verdad? Y Él cierra su oído al clamor del pobre. El que cierra su oído al clamor del pobre. Dice en Proverbios 21:13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Tremendo esto. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Como dice Santiago, pedís y pedís mal. ¿Por qué? Porque solamente lo haces pensando en ti, para tus deseos. Pero en tus oraciones y en tu vida práctica no está la conexión con el otro. No está la situación del otro. No está tu corazón a favor del otro. En estos días he estado hablando con una amiga que está padeciendo una situación física. Entonces, antes de irse para sus exámenes, yo la estoy llamando, estamos orando, estoy animándola. Y decía, antier que estoy hablando con ella, me decía, mira, ahora que estoy viviendo esta situación, entiendo el valor de la familia de la fe. El que piensen en mí. El que me tengan en cuenta con sus oraciones, el que me llamen y me digan cómo estás, el que puedan sacar momentos para decir yo te acompaño. Y lloraba diciendo, ahora valoro este cubrimiento que están haciendo hacia mi vida. ¿Por qué lo está valorando ahora? Porque lo requiere. Pero ¿cuántos están allá afuera que requieren aún entre nosotros mismos ese cubrir, ese amar, ese podernos proteger en oración o ese poder simplemente decirte, mira, estoy orando a favor de tu situación, de lo que estás padeciendo? El Señor no escucha al que cierra su oído al clamor del pobre. No en vano la misericordia. No en vano la justicia. Oscar y Pedro creo que mandaron anunciando por el WhatsApp que van a retomar, ¿cierto?, lo de las visitas a la cárcel. Esto es maravilloso, porque esto es lo que dice la palabra. Tuve hambre y me diste de comer, ¿cierto? Estuve desnudo y me diste vestido. En la cárcel y me visitasteis, ¿verdad? Y esto va unido a venid a mí.
Y los otros dirán, pero mira, la unción, los dones, los muertos resucitados, apartados de mí porque ustedes no me conocieron. Porque ¿cómo conocemos al Padre y cómo conocemos a Jesús? A través de la bondad, a través de buscar el bienestar del otro, a través de poder ir hacia el otro y apoyarle en su necesidad. Así que cuando nosotros no caminamos en ese principio, esto es un obstáculo para que nuestras oraciones sean escuchadas. Porque, como dice Santiago, ustedes piden, pero piden mal, porque están tan enfocados en ustedes mismos. Entonces tenemos oraciones que solamente traigan beneficio a mi persona o a mi familia, pero no es un beneficio, no es una oración pensando o trayendo beneficio al otro, porque hay algo también que está ocurriendo. Y se ha vuelto inclusive, listo, yo voy a orar por ti como una muletilla, y muchas veces es, yo voy a orar por ti, y la verdad es que ni se ora, ¿cierto? O ahorita uno por el WhatsApp lo que pone las manitos, sí, yo oro por ti, pero la realidad es que se ha vuelto una muletilla, porque cuando sacamos esos tiempos realmente para orar por la necesidad del otro, se ha vuelto una muletilla. Así que necesitamos ser conscientes del otro en nuestra oración. Que nuestra oración no solamente esté enfocada en mí o en mi familia, que son los más cercanos. Tenemos que también pensar en el otro. Pero ahora sí, el que más me emociona. ¿A quién escucha el Señor? A los humildes. Dice en Lucas 18:14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y en Salmo 138:6 dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Atiende al humilde. Cuando nosotros oramos con un corazón de humildad, Padre nuestro que estás en el cielo, cuando perdona nuestras ofensas, ¿cierto? Como yo también perdono al que me ofende. Cuando nosotros podemos ser humildes y perdonar la ofensa del otro. Cuando reconocemos que el Señor nos ha perdonado a nosotros, pero que nosotros también tomamos la decisión de perdonar al otro. Entonces, muchas veces vamos a nuestras oraciones con asuntos de corazón no tratados, con ofensas no tratadas. Y pasamos horas allí, pero ofensas no tratadas. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Que podamos ser humildes y reconocer la condición de mi corazón, reconocer la situación de mi corazón y reconocer de que sencillamente soy una persona hambrienta de aquel Dios que tiene el pan. Ser humildes cuando entramos a nuestros tiempos de oración con un corazón de humildad, de reconocimiento. Por eso, el arrepentirnos es necesario cuando entramos a la presencia de Dios. Nosotros no podemos ir a pasar nuestro tiempo de oración sin pasar un chequeo a mi vida y identificar si tengo asuntos no tratados. Porque aún para la ofrenda el Señor dice que si hay un asunto, antes de ir y dar la ofrenda, arregla la situación. Ese es el modelo. Ese es el modelo. Entonces, ¿cuántas veces Pili no ha entrado al tiempo de oración y ni siquiera he pasado un chequeo a mi corazón? Necesitamos pasar un chequeo a nuestro corazón y entrar con humildad, porque cuando el Señor nos habla y nos muestra nuestra condición,
Nosotros, si somos humildes, sencillamente podemos no solamente reconocerlo, sino caminar en esa obediencia. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha hablado, nos ha dicho, haz esto, pídele perdón? La persona que les digo ya partió a la presencia del Señor. Ese día llegamos, estaba en sus últimas, terminal, pero estaba feliz porque había pasado de un tiempo con Dios a un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque perdonó a su esposo por años. Intercesión, tiempos de oración, era una intercesora, pero solo pudo tener ese encuentro cuando decidió perdonar. Pero ahí en ese encuentro, el Señor le dijo a ella, llámalo. ¿Sabes qué hizo ella? Estaba tan rendida al Señor, valorando tanto lo que el Señor había hecho y ese encuentro, que no lo dudó. Inmediatamente ella hizo que lo llamaran y arregló su asunto con él. Tantos años intercediendo, tantos años en tiempo de oración, pero guardando una ofensa en su corazón. Y nosotros, si pasamos chequeo a nuestra vida, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestros asuntos no resueltos? Porque es que el Señor pide humildad para entrar a la presencia de Él. La humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades. Cuando entramos delante de la presencia del Señor, reconociendo mis debilidades. El asunto de las debilidades es un asunto muy interesante, ¿saben? Porque es que a veces, aunque yo soy débil en algunos asuntos de vida, o lo que nosotros decimos, la embarré por mi debilidad. ¿Han escuchado ese dicho? La embarré por mi debilidad. No, es que yo soy tan débil, pero ¿qué pide el Señor cuando vamos a nuestra oración? Que podamos reconocer esa debilidad, porque es que el Señor se fortalece en mi debilidad. Mira que el Señor ni siquiera nos está cortando por una debilidad. Él está diciendo, reconoce la debilidad. ¿Para qué? Para que Él pueda fortalecerse en esa debilidad. Pero podemos entrar a la presencia del Señor con debilidades manifiestas, pero ni siquiera con un reconocimiento de mi debilidad. Entonces, tenemos asuntos que le llamamos debilidad, pero la verdad es que son asuntos que tienen que ver con pecados, ¿cierto? Yo le digo a mis hijos, no le llames ahora debilidad a todo. Eso se llama pecado. ¿Lo han escuchado? Eso se llama pecado. ¿Sí? Y el Señor se fortalece cuando hay un corazón humilde, cuando nosotros reconocemos mi situación. ¿Saben? Todo esto que hablamos del discipulado, todo esto que hablamos de cultura del reino, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, ¿cierto? Cultura de reino. Todo esto que tiene que ver con cultura, tiene que ver con transformación de vidas. El discipulado tiene que ver con transformación de vida. Por eso el Señor dejó la tarea del discipulado. Y no hay nada más hermoso que estar con una persona y decirle, mira, yo estoy viviendo esta situación. Estoy viviendo esto, estoy en pornografía, estoy en adicciones X, me he acostumbrado a mentir, he sido infiel o estoy siendo infiel. A veces, aun cuando vamos delante de la presencia del Señor, nosotros nos ponemos una careta pensando que el Señor no nos conoce, que no conoce lo más profundo de nuestro ser. Por eso el discipulado es tan importante, porque el discipulado tiene que ver con transformación. El discipulado tiene que ver con no estar solo, con trabajar esos asuntos.
Porque nosotros podemos ir delante del Señor, a la presencia del Señor, con unas luchas, y el Señor sí conoce nuestras luchas, pero Él nos ha dejado las herramientas para poder vencer. Él nos ha dejado. Y no podemos vivir una vida cristiana solita. Es imposible. Ni siquiera el Padre, Hijo y Espíritu Santo están solos. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres funcionan en unidad. Así que la humildad es una virtud. Los justos, Salmos 34:15, dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Yo creo que esta no era la diapositiva, pero bueno, me sirve. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Cuando se vive vidas íntegras, una persona íntegra es una persona que no tiene fracciones. Es una persona que camina en principios. Es una persona que cuando dice sí es sí, cuando dice no es no. Es una persona honesta. Es una persona veraz. Una persona justa es una persona realmente que siempre busca vivir en equidad. ¿Han escuchado tanto la palabra justicia y equidad en este tiempo? Equidad, ¿cierto? La equidad que busca realmente pagar los sueldos justos, que busca realmente que las personas vivan bien, que las personas reciban lo que merecen. Eso es una persona con equidad, una persona justa. Así que el Señor dice que los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Recuerdan? Cuando el momento en la tierra que todo el mundo pecaba, que dice la palabra que el Señor estaba buscando un justo. ¿Y recuerda a quién encontró? ¿A quién? ¿Ah? Solo uno. ¿Quién era? Noé. Dice que él estaba buscando una persona justa, porque es que una persona justa va a hacer lo correcto. Así que Dios llamó a Noé con su familia, le dijo que hiciera el arca, las medidas, y lo hizo. Le dijo que predicara, que anunciara, y lo hizo. Luego el Señor le dijo, entra al arca, y lo hizo, porque una persona justa es una persona confiable. ¿Cuánto no vale para un empresario encontrar una persona confiable? ¿Ah? ¿Cierto? ¿Cuánto no vale encontrar una persona confiable? Una persona justa en Dios es una persona que Dios puede hablarle y Dios sabe que va a obedecerle y que va a hacer lo correcto. Así que las personas justas, Dios escucha la oración. Los que le temen y obedecen. Juan 9:31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. ¡Qué maravilloso! Cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios, nuestros tiempos de oración, y el Señor sabe que vas a obedecer lo que Él te va a decir. Él sabe. Yo recuerdo una amiga que murió hace muchos años en Neiva. Ella murió en Neiva, pero trabajé con ella. Olguita. Así que Olguita siempre me decía, mijita, si tú vas a entrar a la oración, asegúrate de obedecer lo que el Señor te dice. Asegúrate de obedecer lo que el Señor te dice. Y siempre constantemente decía, asegúrate de obedecer lo que Dios te dice. Así que un día tuve un sueño. Y en ese sueño veía a mi hermano cómo moría en el carro, como el carro, como de película, daba vueltas y veía
veía el guarda que decía, en el sueño, decía, uy, mira cómo se destrozó la cara, porque veía el parabrisas doblado y cómo esto le había apretado en el sueño la cara a mi hermano, prácticamente degollado. Así que me levanté y fui donde Olguita y le dije, Olguita, tuve este sueño. Entonces ella me dijo, Dios te está diciendo que ores por protección para tu hermano y debes obedecer. Así que ella me dijo, nosotros teníamos el descanso todos los días a las 12, de 12 a 1. Ella me dijo, vamos a orar de 12 a 1. Y yo, ay sí, Olguita, yo tuve ese sueño tan real, vamos a orar de 12 a 1. Y ella me dijo, obedece a Dios orando a favor de tu hermano. Siempre ella me decía, obedece a Dios, obedece a Dios, obedece a Dios. Y sacamos todos los días de 12 a 1 orando por protección. Y a los 8 días, la noticia, mi hermano tuvo un accidente tal cual lo vi en el sueño. Pero ¿cuál fue la diferencia? No murió en el accidente. Pero cuando fuimos, el guarda dijo esto, yo no entiendo cómo no se degolló. El parabrisas quedó todo doblado. Y dijo, no entiendo cómo no se degolló. Obedece a Dios. Cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos muestra, cuando el Señor nos dice cosas para hacer, obedece a Dios. Así que si queremos realmente que nuestras oraciones sean escuchadas, necesitamos obedecer al Señor. Entonces, ¿somos humildes cuando vamos delante del Señor? ¿Somos humildes? ¿Encuentra el Señor en nuestro corazón humildad? ¿Encuentra el Señor una actitud de humildad, de reconocimiento de mi condición? ¿O ni siquiera, inclusive, nos tomamos la tarea de chequear nuestra vida en ese momento para ver si hay pecados o iniquidades no tratadas? Porque es que el Señor dice que cuando vamos delante de la presencia de Él, nuestra vida debe ser tratada, reconocer mis asuntos de vida. Bueno, los que le complacen, 1 Juan 3:22 dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Cuando nosotros guardamos los principios de Dios, sus mandatos, y hacemos las cosas agradables, que son agradables delante del Señor, entonces la palabra del Señor dice que ahí el Señor escucha nuestras oraciones. Ahí el Señor inclina su oído a tu petición, inclina su oído a lo que estás tú clamando. Qué emocionante cuando nosotros podemos saber que vamos delante de la presencia del Señor y que realmente el Señor nos escucha. Yo creo que necesitamos tiempos emocionantes con el Señor. Podemos tener oraciones tan aburridas. ¿Han escuchado ese término? Oraciones aburridas, donde solamente voy pidiendo a Dios y mira, Señor, esto y esto y esto y esto, pero ni siquiera dejamos que Él nos hable. Ni siquiera dejamos que Él nos hable. Y estamos solo pidiendo y ni siquiera le escuchamos a Él. Para mí esas son oraciones aburridas. ¿Y saben qué? Yo creo que dentro de 15 días
puedo hablar de cómo tener encuentros emocionantes con Dios. Encuentros emocionantes con Dios. Pero ¿qué quería hoy con esta palabra? Que podamos identificar qué asuntos tenemos que trabajar en nuestra vida o por qué a veces el Señor no nos escucha. Porque yo sé que hemos orado en muchos momentos y nosotros decimos, no, es que Dios no nos escucha, es que no siento que Dios responde, no siento que Dios dice, y creo que hay algo que nuestras generaciones necesitan en este tiempo, nuestras familias, ellos necesitan vivenciar un Dios que escucha, un Dios que habla. Pero nosotros mismos, aún en nuestro entorno familiar, no permitimos que ellos vean a un Dios que habla por nuestros asuntos no tratados. Porque vamos delante de Dios a nuestros tiempos con Dios con asuntos no tratados. Entonces, no permitimos que Dios pueda obrar. Y no es que Él no quiera obrar, es porque nosotros no permitimos que Él obre por nuestras situaciones de vida, por nuestros asuntos de vida no tratados. Pero esta mujer intercesora, después de tantos años de servirle al Señor, después de tantos años intercediendo a favor del otro, se dio cuenta que no había tenido encuentros con Dios por un asunto de su vida no tratado. ¿Qué nos está impidiendo a nosotros, a tu vida, a mi vida? ¿Qué asuntos no tratados estamos nosotros sin reconocer que impiden que Dios pueda obrar a favor de nosotros? Injusticia, falta de perdón, orgullo, falta de humildad. Nuestro corazón no está a favor del otro. O por el contrario, hay humildad, hay obediencia, vivimos los mandamientos, somos justos, somos íntegros delante del Señor. ¿Qué estamos viviendo nosotros? ¿Cómo estamos nosotros hoy? ¿Y cuál es la decisión que tomas hoy? ¿Qué decisión tomas hoy? No sea que experimentamos lo que vivió esta mujer toda su vida orando, pero solo en el último momento de su vida tuvo un encuentro real con Dios. ¿Por qué? Porque tomó la decisión de perdonar. ¿Lo sabía ella? Sí. La Biblia lo dice, enseñaba, pero solo hasta ese momento que tomó la decisión pudo experimentar ella un encuentro real con su Dios. ¿Cómo estamos nosotros? Vamos a esperar un minuto para que sea el Espíritu Santo pasando chequeo a nuestra vida, revelando nuestra vida. Hay iniquidades. Las iniquidades son impedimentos, pero el Señor te dice hoy rompo con iniquidades. En el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo derramado, hoy rompo iniquidades. Señor, y declaro libertad en el nombre de Jesús. Todo opresor, puedo ver opresores en tu mente. Hay algunos aquí que han estado experimentando pensamientos de suicidio. Esos son opresores. Y yo corto con esto en el nombre de Jesús. Declaro que tu mente es libre en el nombre de Jesús. Toda iniquidad
hacia la pornografía, lo corto en el nombre de Jesús. Y declaro libertad, libertad en el nombre de Jesús. Todo lo que tiene que ver con las adicciones sexuales, lo corto en el nombre de Jesús. Señor, y declaro que entramos a tu presencia a tener tiempos de encuentros contigo limpios, limpios por la sangre de Cristo, limpios por la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Todo opresor es quitado en el nombre de Jesús. Oh, sí. Que el Señor está mostrando en tu corazón asuntos por resolver. Asuntos por resolver. Pídele perdón allí al Señor. Dile, Señor, te pido perdón por esto, por lo otro. El Señor conoce tu corazón. El Señor sabe lo que estás padeciendo. Oh, sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Sigo escuchando atormentadores, le echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo atormentador le echamos fuera en el nombre de Jesús. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia del Padre. El Señor te restaura. Oh, sí, Señor, gracias, Señor. Hay algunos aquí que tienen que tomar la decisión hoy de perdonar. De perdonar. Puedo ver algunos aquí que necesitan perdonar a sus hijos por ofensas. Toma la decisión hoy y di, Señor, perdono. Puedes decir el nombre de tu hijo. Y dile también por qué le perdonas. Dile por qué le perdonas. En el nombre de Jesús. Oh, sí. Sí, hay algunos también que necesitamos aprender a poner la mirada a favor del otro. ¿Qué significa esto? Que tal vez necesitamos aprender a dar, porque esto tiene que ver con lo contrario al egoísmo. Y en lo práctico, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, si voy a mercar, pensemos en el otro y tal vez una libra de arroz. Si sé que alguien tiene hambre, echémosle un poquito más de agua a la sopita y llevémosle a esa persona. Si alguno está padeciendo por alguna situación y puedo realmente apoyar, podemos proponerlo hacer, porque esto es grato delante del Señor. Y la Biblia, como lo vimos ahora, escucha las oraciones de aquellos que se muestran a favor del otro. Entonces, seguramente, el Señor nos va esta semana a estar trayendo a nuestro corazón el deseo de ayudar al otro. Porque el Señor te dice, iglesia, este es un año para subir de nivel. Y el Señor quiere encuentros personales contigo. Él quiere escuchar las oraciones. Él se complace en escuchar las oraciones, pero el Señor te dice, estoy tratando con los asuntos, aquellos asuntos que impiden que las oraciones sean escuchadas. Así que, iglesia, ese es mi celular. Siempre mi hijo me dice, ¿cuándo le vas a cambiar ese timbre? ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a cerrar este tiempo. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Quién me dice una cosa que haya aprendido hoy?
¿Quién quiere decirlo? A obedecer, muy bien, Pilar. ¿Alguien más? ¿A qué? A perdonar, a obedecer, ¿qué más? A reconocer, ¿qué más? Ver por el otro. ¿Ah? Escuchar la voz del Señor. Y falta una muy importante que tiene que ver con escuchar la voz del Señor. A obedecer la voz de Dios. Porque ¿sabes qué va a hacer el Señor en este año? El Señor va a trabajar con tu oído espiritual. El Señor mismo va a susurrarte a tu corazón. Él mismo te va a decir los asuntos que debes trabajar, los asuntos personales. Y puedo oír al Señor decir que tu familia se va a beneficiar del trabajo personal, de tu trabajo personal. Porque en la misma medida que tú libres las batallas y las ganes en el Señor, de la misma medida tu familia las va a ganar. Así que esta es una palabra de esperanza para traer libertad familiar. Porque cortando iniquidades significa de que estas iniquidades no se van a multiplicar a tu generación. Y esto va a causar que tu generación pueda acercarse libremente al Señor. Qué promesa tan especial. Así que Padre, oramos esta mañana cerrando esta palabra, de poder identificar los asuntos no resueltos de nuestra vida. Tú has dado el modelo, Señor. Tú has dado el modelo, Padre. Tú has puesto el modelo. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar tu modelo, papá? Por lo tanto, Señor, hoy decidimos humillarnos delante de ti. Hoy decidimos reconocer tu grandeza. Hoy decidimos, Señor, caminar en los principios, en la verdad, en los mandamientos. Hoy decidimos, Señor, obedecer a tus mandamientos, Rey. Porque sabemos que tú eres Dios de encuentros. Tú eres Dios de encuentros. Tú eres Dios de encuentros. Y este año, iglesia, el subir de niveles es subir de tener tiempos con Dios a encuentros con Dios. De tiempos con Dios a encuentros con Dios. De tiempos con Dios a encuentros con Dios. Son maravillosos los encuentros. Son tan maravillosos los encuentros. Son tan maravillosos los encuentros. Porque en un encuentro nuestro Dios es tan real. En un encuentro nuestro Dios es tan real, tan apasionante estos encuentros con Dios. Así que el 2022 vas a pasar de tiempos a encuentros. ¿Quién dice amén? Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor en el nombre de Jesús.